En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amigos televidentes, tengan todos ustedes un feliz fin de semana. Comenzamos hoy viernes 17 de julio de 2020 a presentar nuestra edición de En Dos Negros por Falconía Garanzay. Felices de estar con todos y cada uno de ustedes, acompañándoles en estos 60 minutos de recuento informativo de lo más resaltante en la semana. Pedro Colina de Paul, Gustavo Alonso Guanipa. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Pedro. Gracias a todos ustedes por su fiel sintonía cada viernes y cada fin de semana a lo largo de la repetición de nuestro programa. Nos anticipamos hoy viernes y desde ya felicitamos a todos los niños de Venezuela, a todos los niños del mundo. Este domingo se celebrará el Día del Niño, una ocasión más para demostrarle a los más pequeños de la casa el amor que le tenemos los más grandes. Y los más grandes, no dejar a un lado el niño que todos llevamos dentro. Por eso la felicidad que se tiene cuando es niño es incalculable. A veces dicen que no tenemos conciencia, no sabemos lo que pasa realmente, pero es la etapa más importante. Por allí decía una frase que nos apuramos cuando somos niños en ser adultos. Luego, cuando llegamos a esta edad, lamentablemente no nos podemos retroceder a la etapa de la niñez. Pero hoy viernes 17 de julio también se celebra el Día Mundial de los Emoji. Así que estos íconos de la comunicación hoy en día, sin duda alguna, han dado de qué hablar al mundo entero, porque cada día se utiliza algún emoji para expresar una idea o una emoción junto con un mensaje de texto. Los emojis se han convertido en símbolos habituales de la comunicación diaria. Fueron creados en 1998 por el diseñador japonés Shigehata Kurita, cuando trabajaba por la NTT Docomo, una de las operadoras de telefonía móvil más importantes de Japón, debido a la importancia que han alcanzado estos símbolos en el día a día, así como en la forma de comunicarse. Cada 17 de julio desde el 2014 se celebra el Día Mundial del Emoji. Se calcula que alrededor del 4.6% de los mensajes contienen al menos un emoji, según datos publicados por Skincare, además de la plataforma Facebook Messenger, que afirma que sus usuarios envían 5 millones de emojis cada día. Los emojis han ido evolucionando desde su creación y logran expresar otros conceptos además de las emociones, como fenómenos climatológicos, deportes o animales. Destacan por su uso intuitivo, sin que nadie se los enseñe. A los usuarios conocen perfectamente qué quiere decir una persona al utilizar un emoji concreto. Sin embargo, el significado de estos pequeños símbolos puede variar según el contexto cultural. Por lo menos la carita sonriente que todos colocamos, que para nosotros puede expresar felicidad, en China no significa esto, sino desconfianza e incluso incredulidad. ¿Tú que manejas las redes constantemente, Pedro, a diario? Bueno, es que... ¿Colocas tu mensaje emoji? Sí, de hecho, vivimos ocupados en las redes y generalmente lo que nos acostumbran a enviar, por ejemplo, gracias Pedro por la información, Dios te bendiga. Utilizamos un emoji, el de las manitos, o de repente un mensaje muy bonito, agradable, y es proveniente de una dama, enviamos una rosa, o si es proveniente de un caballero, enviamos un choque de manos, un puñito, en este caso, que sea virtual, que nos lo demos. Ahí. No se atreve. No nos atrevemos ahorita. Por el tema de la pandemia, claro, cayó. Ajá. Lo cierto es que el emoji, como lo ha mencionado Gustavo Alonso, pues es altamente utilizado, sobre todo por el público de menor edad, ¿no? Hemos visto cómo también, y era titular de hoy del diario 2001, que las plataformas en Facebook Lite y TikTok son tendencia, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde la gente está encerrada en casa. Si la gente tiene un buen internet, le puede dar un uso mayor, pero aquellos que precisamente utilizan este tipo de teléfonos o alguna conexión para entrar al mundo de la navegación, pues ven en el Facebook Lite y en TikTok dos elementos para enterar lo que sucede en el mundo, para entretenerse, para recrearse, para pasar un rato
bien ameno a pesar de todas estas dificultades que hemos enfrentado en plena pandemia, donde hemos quedado inclusive sin televisión satelital. Sin embargo, Gustavo, hace algunos días leí que CanTV estaba tratando de hacer alianzas con otros satélites para poder recuperar la conexión de CanTV satelital y ponerla en práctica. Y adicionalmente a ello nos hemos enterado que en los últimos días ha proliferado la venta de decodificadores satelitales, una venta que se realiza con la intención de que los usuarios de televisión por suscripción tengan una señal por lo menos para entretenerse viendo canales internacionales o nacionales. Esta modalidad ha sido puesta de manifiesto. El costo del decodificador no baja de 45, 50 dólares, más los gastos de instalación y de el aparataje. Cuando esto inició no tuvo receptividad. ¿Cuál? Esta idea de CanTV satelital, la antena, pero como las cosas han cambiado. Sí, han ¿Pero emergido. qué pasaría con la Junta Hot que se nombró de inmediato cuando salió de la señal de DirecTV? Ahí De está inmediato, la Junta y la está ahí. Junta Hot tomaron las medidas de la sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Ahí está la de Junta. las instalaciones, de DirecTV, todo esto. Eso era un efecto inmediato, y el efecto inmediato que queríamos todos los venezolanos de disfrutar de este servicio de televisión. Esa fue la sensación que se vendió en su momento, Ujú. que con la junta administradora que encabezaba Jorge Márquez de Conatel, pues de inmediato iba a reponerse la señal, o al menos así se lo pintaron, pero en ningún momento DirecTV planteó desde su plataforma internacional volver a enviar señal, y los decodificadores de esta red pues hoy funcionan quizá como pisapapeles o como... Tuvimos en su momento varias utilidades, unos como unos judares, unos como unas tablas de básquet, pero bueno, lo cierto es que hoy en horas del mediodía se dirigió a todo el estado Falcón, nuevamente en cadena regional, el mandatario regional Víctor Clark Boscán, para dar un balance acerca del COVID-19 en nuestra entidad. Falcón alcanza hasta el mediodía los 103 casos de COVID-19, un total de 103 casos de COVID-19, de los cuales 58 están recuperados, 39 activos y 5 personas fallecidas. Es resultado en cifras que ofreció el gobernador Víctor Clark Boscán. Debemos resaltar que 60 contagios de 103 son comunitarios y que Dabajuro es el municipio con mayor número de casos. Por ello se encendieron las alarmas y de inmediato hicimos cierre, aislamiento, pruebas y barridos rápidos para controlar la situación, dijo el mandatario. Al respecto, Jesús Osteicochea, secretario regional de Salud, confirmó que hay 3 nuevas personas contagiadas provenientes de los municipios de Abajuro, uno en Carirubana y Cacique Manaure, donde una dama resultó positiva, por lo que anunció un posible cerco epidemiológico en Yaracal. El gobernador Clark recalcó que la importancia de cada ciudadano mantenga la prevención constante y expuso que las estrategias médico-asistenciales se profundizan día a día. Pedro. Fue bastante interesante la transmisión del día de hoy porque se desprendieron varios elementos. Por ejemplo, los números estadísticos que adelantaba Gustavo Guanipa en su intervención con relación a lo que dijo Víctor Clark, pues era muy explícito, ¿no? Los 3 casos, ¿los mencionabas? Uno en Dabajuro, Cacique Manaure y en Carirubana. Y explicamos que el de Cacique Manaure pudo haber sido contagiado por los lados de Carabobo y por ende pues se ha solicitado una presencia de un cerco epidemiológico para la zona del oriente del estado de Falcón. En total, de acuerdo a lo que informaba Víctor Clark, hay 103 casos, de los cuales 60 son comunitarios, 43 importados, 58 pacientes recuperados, 37 casos activos, un contagiado en condición moderada, otro en unidad de cuidados intensivos y 5 fallecimientos. Lo cierto es que también esa locución aprovechó el gobernador del estado para dar reporte de la situación del gas, situación bastante crítica que se agudiza en los últimos días a la problemática que vivimos los falconianos en estos tiempos. Falta de servicio de agua, falta de servicio eléctrico, en muchas ocasiones interrupción del mismo, y ahora el del gas, que daba cuenta el gobernador del estado Falcón, la problemática de la emisión del mismo directamente del complejo refinador Paraguaná, por lo que se tiene que trasladar hasta el complejo de Oriente, y el mismo es bastante tedioso, largo y
espera y pide más paciencia a los falconianos con respecto a la problemática de gas falca. Y paciencia también se le solicita a los falconianos por el tema hídrico. El ingeniero Andrés Maldonado, presidente de Hidrofalcón, estuvo presente en esa intervención que hizo el gobernador del estado de Falcón junto al médico Jesús Hernández, secretario de Salud Regional, haciendo referencia a lo que hoy día es el problema que más impacta a la empresa hidrológica. Andrés Maldonado informó que por recomendación técnica de los especialistas en la materia y ante la prolongada sequía presente en la región, se hace necesario detener la extracción del agua del embalse Hueque que abastece al complejo sistema El Falconiano. La medida complica el cronograma de bombeo para la península de Paraguaná y algunos municipios de la vía al oriente y al occidente del estado. Sin embargo, Maldonado explicó que este paso se toma para evitar generar una crisis y cuidar de una de las principales fuentes de agua en Falcón. El presidente de la hidrológica adelantó que el periodo de lluvias está cerca y eso permitirá el restablecimiento de los sistemas de bombeo en la geografía regional. Y finalmente, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, hizo referencia a las limitaciones o restricciones de horario durante este fin de semana a propósito de la cuarentena radical que se vive en 5 municipios del estado Falcón, en los municipios Democracia, Bauroa, Buchibacoa y Dabajuro, donde se mantendrá el horario hasta las 12 del mediodía, mientras que en el resto del estado Falcón los horarios variarán, depende de la clasificación a la que es sometido determinado comercio, hasta las 2, 3 o 4 de la tarde, según sea el caso. Indicó también que están a la espera de los lineamientos que emane el Ejecutivo Nacional con el propósito fundamental de cortar la cadena de transmisión del COVID-19 y disminuir progresivamente la tasa de mortalidad en la geografía falconiana. Preocupa este mensaje del presidente de Hidrofalcón con respecto a la represa de Hueque, ciertamente, porque si bien ya es tardío, si bien muchos sectores, y hoy había tranca en las Mercedes, los habitantes de la Mercedes acá en la ciudad de Punto Fijo, que trancaron la parte de la autopista Ali Primera a la altura del terminal de pasajeros por precisamente llamar la atención de las autoridades competentes en materia hídrica de la falta de suministro de vital líquido por tuberías a este sector, como en muchos sectores de la península de Paraguaná. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Cuál va a ser la reprogramación? Vamos a esperar que llueva cuando ya días pasados recientes veíamos un cauteloso Miachiche. Recuerdo que pasamos las imágenes acá en nuestro programa hablando de esa afluencia que había en el agua gracias a las últimas precipitaciones caídas sobre la Sierra Falconiana. Lo cierto es que el vital líquido es indispensable para el saneamiento y para la prevención de la COVID-19 en estos momentos. Así que nuevamente el llamado de atención y de preocupación para los habitantes de la península de Paraguaná con respecto a este mensaje enviado por el presidente de Hidrofalcón con respecto a la situación hídrica del embalse de Hueque. Otra información en que afecta sin duda alguna en los próximos días, y ya era un llamado o un secreto a voces, era la solicitud del cierre del denominado mercado a cielo abierto o corpomercadeo que se realiza cada sábado acá en las instalaciones de la avenida Fluor, como se conoce acá en la ciudad. Los taques ordenan cierre del mercado Ali Primera por riesgo de contagio de COVID-19. A través de una nota de prensa, la alcaldía del municipio de Los Taques, en la península de Paraguaná, informó sobre el cierre temporal del mercado a cielo abierto Ali Primera, que se instala los fines de semana en la avenida Fluor. Agregaron que la medida se acordó previas reuniones con los consejos comunales, Dirección de Hacienda, Ambiente, Bomberos y Protección Civil, según explicó el alcalde José David Falcón, que informó que este comercio, aparte de tener todos los permisos vencidos con el municipio, no cumplen con las normas sanitarias, además de ser considerado un potencial riesgo de contagio del COVID-19, ya que en su mayoría los vendedores de alimentos provienen del estado Zulia y el occidente del estado Falcón, Mauroa, Dabajuro, Capatárida. Allí muchas personas convergían, Pedro, por tal vez buscar los productos más económicos, pero en esta situación aquí hay, repetimos, que cuidarnos todos. Toda la situación de la COVID-19 depende de cada uno de nosotros y exponernos a este tipo de espacios para buscar ciertamente la economía para nuestro bolsillo podría afectar seriamente nuestra salud. Pedro. A mí lo del corpomercadeo desde hace rato me genera cierto ruido porque es que ahí no hay control. Les cuento a nivel personal. Unos amigos tenían una mercancía que la querían vender, una caja de huevos o la mitad de una caja de huevos. Y para que no se les quedara el producto, dijeron, el sábado vamos a ir a corpomercadeo. Así.
Cuando llegaron al sitio, vieron la zona un sábado a eso de las 5:30, 6 de la mañana y notaron mucha gente fea, mucha gente de mal aspecto. Y dijeron, no, aquí no vamos a meternos nosotros. Se corrieron. Pero ¿se imagina usted cuántas personas llegan al corpomercadeo con la intención de querer comercializar lo que se les antoje? ¿Con quiénes ha tenido contacto? ¿De dónde viene esa mercancía? ¿Cómo es manipulada? No existe ningún tipo de orientación, reglamentación, regulación de higiene en este particular. Recuerden el caso más cercano que tenemos, el foco infeccioso del mercado de las pulgas en el Zulia, un mercado donde prácticamente, si usted ha visitado Maracaibo, capital del estado Zulia, se ha dado cuenta de lo que impera allí, ¿no? El desorden, la podredumbre en algunas zonas específicas e inclusive hasta unas redes de aguas servidas que emanan olores muy fétidos y aún así conviven comerciantes, residentes, trabajadores, indigentes y personas no gratas que deambulan o deambulaban por esta zona hasta que llegó el COVID-19 y arrasó absolutamente con todo. Nosotros no queremos que se repita algo similar a lo del Zulia y está en nosotros evitarlo, está en nosotros procurar que eso suceda. Imagínense ustedes que vayan mañana, este sábado o el otro sábado, con la intención de comprar más baratico, pues, porque supuestamente es más económico. Esa es la fábula que hay sobre el corpomercadeo, que si en el mercado municipal o en los bodegones o en los minimarkets el kilo de tomate salen 100.000 bolívares, en el corpomercadeo te salen 50. Ajá, pero... ¿Tu vida? Ajá. Eso no tiene precio, la salud de las personas. Y además, puedes ponerte en riesgo de tu integridad física. Tú no sabes con quién te van a salir. De repente te están cazando que saques tu dinero verde o tu dinero en efectivo que tanto trabajo te costó durante esta semana de flexibilización sacar del banco. Pero importantísimo hacer el llamado a la conciencia de la gente. Y muchas personas me han preguntado por llamada telefónica y por mensajería WhatsApp, Pedro, pero ¿van a abrir o no van a abrir? O sea, como que... Quieren ir a comprar. Que quieren no ir a comprar. Bueno, vayan. Yo se los digo muy responsablemente. Vayan y abrácense con el COVID-19 y después nos echan el cuento del lejito. No puede ser tan irresponsable la gente. Usted me dice, o sea, yo le digo a usted, Gustavo, Gustavo, vamos a hacer compras porque vamos a aprovechar en el corpomercado. ¿Qué me vas a lanzar tú? Mínimo un insulto, porque no vas a poner en riesgo a tus hijos, a tu señora, a tu entorno familiar, a tu entorno laboral. Es imposible ponerse en en ser tan cuadrado, en un pensamiento tan errático como el de, no, es que yo ahí me ahorro un dinero. Mentira, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y me disculpan las personas que son realmente comerciantes y que son realmente... y que viven tal vez de este puesto, este sea su mecanismo de ingreso familiar, pero la situación nos cambió y la vida nos cambió a todos, tanto al punto que con respecto al COVID-19 también era noticia la posibilidad que asume la Cámara Municipal del municipio de Carirubana que en los próximos días decretar una ordenanza que sancione a aquellas personas que incumplan, pues lo que ya todos sabemos el pasado mes de marzo ha sido reiterativo, el uso obligatorio del tapabocas en los sitios públicos, mantener el distanciamiento social por lo menos mínimo de 1.5 metros entre una persona y otra y lavarse las manos constantemente, pero esto hacía hincapié al uso del tapabocas en los lugares públicos, a instar a los comerciantes a mantener dentro de sus negocios todas las medidas de protección que se han dispensado, desde la limpieza de los pies con aquellos alfombras que se han dispensado al respecto en algunos establecimientos y centros comerciales acá en la ciudad, adaptándose a las normas de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, la toma de la temperatura con los termómetros por todos conocidos y el uso de las mascarillas. Esto es importante, el distanciamiento social es importante. Vemos a lo largo de esta semana que en las agencias bancarias, sobre todo acá de la ciudad, una en particular, el Banco Bicentenario, el cual constaté durante 2 días consecutivos, ubicada específicamente en la agencia de la calle Comercio con Ecuador, y acá en la ciudad de Punto Fijo, que el distanciamiento social allí no se guardó y que las personas en muy tempranas horas de la mañana estaban haciendo su cola, y la gran mayoría de ellos eran personas de tercera edad, del día anterior, sin guardar el distanciamiento social, y ahí apostado, y todo el mundo entonces el que logra entrar, después están todos apostados pegados al vidrio, al metal, observando los que están adentro. Señores, todo esto son focos
de contagios, son elementos de contagio. Entonces, sí, usted tiene un terminal de cédula, sí, usted tiene un día asignado para ir a las instituciones bancarias, pero su vida es más importante que coloquialmente 3 lochas, que es lo que ustedes le van a dar en efectivo en cada una de estas entidades bancarias. Vamos con este comentario, la primera pausa, nuestro primer negro. A regreso más, 2 negros a 3 de Falconía, Canal 6. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con nuestro programa en 2 negros a través de Falconía, Canal 6. Pedro, esta semana también fue noticia a través de las redes sociales un supuesto audio. Digo supuesto porque no hay la veracidad de que sea realmente, aunque todos creemos reconocer la voz de Andrés Eloy Méndez, un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en el estado Falcón, que enfáticamente y de una forma tal vez bastante educada de manifestar su malestar frente a una supuesta, y digo hago esto supuesto porque nosotros no estuvimos en los hechos y para cuidar un poco la responsabilidad de manejar esta información de un hecho irregular presentado en una carretera cercano ya llegando a la ciudad de Coro con efectivos militares supuestamente de la FAES. Esto pues molestó al dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la forma irregular, tal vez un poco llamó la atención, según lo narrado por él en el audio, de armas largas, pasamontañas, rodeándoles el vehículo en el que se trasladaba junto a su familia, exponiendo incluso a sus hijos menores de edad que venían dentro del vehículo y alegando estos efectivos que eran parte del procedimiento contra la COVID-19. Nos preguntamos, ¿qué con la COVID-19 se detiene a fuerza de pistola, a fuerza de armamento? ¿Qué tipo de operativo o de procedimientos es este? Tal vez le sucede a él y fue al arma y tiene conocimiento y se identificó, pero si nos sucede a un ciudadano común, ¿qué pasa? ¿A quién acudimos? ¿Cómo defendernos en un momento determinado? Si todo lo que dijo Andrés Eloy Méndez es verdad, en cuanto a lo que le sucedió, en cuanto a lo que narró durante un audio de 5 minutos, pues estamos en presencia de actuaciones extrajudiciales, como él mismo lo menciona, que en nada favorecen el espíritu de una fuerza de seguridad, de una fuerza de choque como las FAES, pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana y que pretende pues combatir la delincuencia, pero aquí lo que está es tratando de cercenar primero los derechos humanos y procurando de alguna u otra manera vulnerar al más débil, al más indefenso, como lo decía Gustavo. Si no se identifica, si no tiene la valentía de salirle al paso, si es una persona parsimoniosa, una persona de la tercera edad que se deja precisamente manipular
por este tipo de irregularidades que pueden suceder en el camino. Ahora, también el constituyente, porque es actual constituyente, Andrés Eloy Méndez, y fue parlamentario en la Asamblea Nacional, y fue presidente de Conatel, y fue, director general de Conatel, y fue superintendente nacional de la SUNDE, pues Andrés Eloy Méndez, quien fue el secretario general del gobernador o el exgobernador Jesús Montilla Aponte, reveló, o más bien se especificó en la figura de un comisario llamado de apellido Martínez, y varias veces lo mencionó, hizo mucho hincapié en él porque no está dirigiendo bien a sus muchachos de las Fuerzas de Acciones Especiales. Al salir esto públicamente, pues comenzaron los comentarios. Mucha gente burló la protesta de Andrés Eloy Méndez y dijo que si él no se acuerda de los actos arbitrarios que cometía, por ejemplo, en concesionarios de vehículos, en ventas de alimentos cuando fue superintendente o en el cierre de algunas emisoras y televisoras cuando estuvo al frente de Conatel, o las vejaciones que sufrieron algunos ciudadanos por parte de la Policía del Estado Falcón cuando él podía tener la autoridad suficiente para interceder en ese tipo de casos. Otras personas mencionan que como se avecina la campaña electoral, Andrés Eloy Méndez sale a flote y su nombre vuelve a circular en las redes sociales porque ya es un hecho público, notorio, comunicacional y viral en las redes que Andrés Eloy Méndez está en la palestra de la política falconiana. Lo cierto, Pedro, que de parte de este audio quiero tal vez destacar algo muy importante que él decía. Como conocedor del derecho, me permito decir que ciertamente hace un llamado a las autoridades competentes, a los entes militares, sobre todo en la actualidad, que no se olviden, y a todas las personas, que estamos dentro de un decreto de estado de alarma. No se ha prohibido la garantía constitucional del libre tránsito por todo el territorio nacional, salvo en un horario de limitación o de restricción, por todos conocidos, dependiendo del tipo de semana que llevemos. Si estamos en la semana de flexibilización, como la que estamos ahorita este fin de semana terminando, en el caso de Falcón, pasa una semana de flexibilización especial, y hay otros territorios de Venezuela radical y otras una flexibilización total. Lo cierto es que el libre tránsito sigue en todo el territorio nacional con las adecuaciones a estos tiempos, es decir, con la utilización de algunos salvoconductos. Si usted pasa del horario permitido, dependiendo del eje que a usted le toque transitar, pero no bajo ningún concepto se permite las improvisaciones de alcabalas o de movimientos de vehículos que atenten contra la seguridad de las personas o de sus viviendas, porque el abuso de la autoridad definitivamente es castigado por nuestras leyes. Repito, a él o a cualquier persona que le suceda, porque pareciera que en estos tiempos la autoridad militar fuera el dueño y señor de la ley, obviando todo lo que establece el marco legal venezolano. Entonces, es un llamado al respeto, a la conciencia, a la coordinación entre las fuerzas y a la convivencia entre el territorio venezolano, porque hacía también una acotación muy importante. Esta semana, el día de ayer, se celebró el Día de la Policía. A los hombres uniformados de azul, hombres y mujeres, felicitaciones de esta tribuna de Dos Negros, y el reconocimiento un poco hacia él, como que este tipo de comportamiento era personas no falconianas, personas que venían de otras partes del país acá a Venezuela, y tal vez en una forma abrupta llamaba la atención el comportamiento de estos frente al trato para con los ciudadanos. No podemos englobar a todos los efectivos militares dentro de este tipo de comentarios, pero el llamado es a la postura, a la cooperación, al buen trato, porque a veces cuando nos dirigimos, estamos en cualquier cola, en una estación de servicio, pareciera ser esa autoridad, esa imposición del uniforme y ese armamento que cargan contra el ciudadano común. No, puede perder la paciencia por el tipo de trabajo que está haciendo, que a lo mejor no es el que realmente le corresponde, porque debería estar en otras circunstancias vigilando la soberanía nacional, pero todos conocemos que tal vez se les asigne este tipo de funciones en la actualidad. En el Día Nacional del Policía también se dio a conocer una información en Adícora, municipio de Falcón, donde se practicó una aprehensión plagada de aparentes irregularidades. Según la minuta de la Policía Nacional Bolivariana, en la madrugada del día miércoles se practicó la detención de un ciudadano de 30 años, Honorio Coello, quien mencionó, la Policía Nacional Bolivariana, que estaba bajo su poder casi medio kilo de cocaína. En un allanamiento que se le hizo a una residencia.
en Azaro. Pero otras personas atestiguan que el allanamiento no se produjo en Azaro, se produjo en Adícora, frente a la presencia de una de sus hermanas, de su mamá, a quien golpearon, y una dama con discapacidad. Eso ocurrió el martes en horas de la tarde. Este muchacho es instructor de kitesurf y es una persona que goza del reconocimiento público de la comunidad de Adícora, quienes se preguntan, ¿cómo Honorio va a caer en esa cosa? Entonces se dan cuenta que hubo un ensañamiento de la PNB, según lo que relatan las personas, y ahora el muchacho en la medida o en la audiencia de presentación tuvo medida de 45 días mientras se le hacen todas las investigaciones, pero va a estar privado de libertad por este término de acuerdo a lo que nos han informado. 45 días pagando prisión por un crimen que al parecer, según la comunidad y los testigos que estaban allí, no se materializó, sino que, según el testimonio, le sembraron la droga. Hablando de militares, ya se nos informa que hubo cambio de mando en la SODI Falcón. Cierto. El vicealmirante Edward Ojeda Sojo, pues deja ahora el mando y pasa ahora Edward José Centeno Más, otro de la misma promoción de él, que viene a ser pues reconocido tal vez por ser uno de los sobrevivientes del helicóptero, del accidente del helicóptero en Bolívar, si mal no recuerdo fue este accidente, sí. Pedro, y que fue sobreviviente y ahora pues asume la SODI Falcón, la Zona Operativa de Defensa Integral número 61, ubicada pues en Del Tamacuro, de donde viene él. En ese momento ahora asume la SODI Falcón. Cambios militares desde el mes de julio debido a los ascensos y el prototipo de operación. Esperemos pues que siga haciendo una excelente labor, también ahora frente a la SODI Falcón, como lo hizo el vicealmirante Ojeda Sojo. Que le tocó difícil porque prácticamente se ha lanzado todo este tiempo de cuarentena, de pandemia, donde las declaraciones, los actos, las actividades pues, han estado a la orden del día. En el estado Falcón, durante toda esta semana, se han desarrollado en 17 puntos de la geografía regional el registro electoral permanente. Constatamos que la actividad en el municipio Carirubana se desarrolla en el mercado turístico de la Parroquia Norte, en el mercado municipal y en las instalaciones del Ateneo Rubén Ismael Padilla de Punto Fijo, en el municipio de Los Taques, en el complejo cultural María Díaz Borges y en el municipio Falcón, específicamente en el complejo cultural Josefa Camejo, donde apenas fue hoy, viernes, que se pudo iniciar el proceso porque durante los días previos la máquina no funcionaba, fue enviada a Coro y ya colocaron en el día de hoy una máquina dispuesta para tal fin. El registro electoral permanente permite actualizar o ingresar los datos al sistema electoral de aquellas personas que están validadas o aptas para ejercer su derecho democrático del voto una vez cumplidos los 18 años o hacer algún ajuste en la residencia, en el sitio donde va a votar, si se van a hacer algunos cambios. Este es el momento oportuno para que se desarrolle. Hemos visto grupos políticos afectos a una oposición que otros no reconocen como oposición, para poder llevar adelante este proceso, animándolos. El movimiento falconiano primero, los falconianos primero, que lidera Kerrins Mavares, ha llevado un contingente de muchachos que desean inscribirse en este evento electoral, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el movimiento Somos Venezuela también ha tenido una importante actividad de trabajo, donde hemos visto carreteando muchachos a los diferentes puntos de registro con la intención firme de que el 6 de diciembre participen en el proceso electoral. Me llamó la atención la postura, o en todo caso, la interrogante que lanzó una de las autoridades de mayor peso en la iglesia venezolana, como lo fue Baltasar Porras. ¿Es necesario que el 6 de diciembre, en medio de esta situación que cada día es más creciente en cuanto al número de casos de COVID-19, haya elecciones? ¿Tienen que hacer la trocha y mocha? Y hablaba e instaba a las partes a una concertación respecto a este tema. Realmente la Iglesia Católica Venezolana ha dado muestras claras de preocupación sobre la situación venezolana y ha instado a las partes, llámese gobierno y oposición, a tener puntos en concreto frente a la realidad de la población venezolana, las necesidades que está viviendo la población venezolana en la escasez
o el mal servicio de muchos de, valga la redundancia, servicios públicos. Por lo tanto, una vez más, la Iglesia Católica se pronunció al respecto y hablando de la Iglesia Católica, hubo reacción también por parte de la Congregación de los Jesuitas en torno a lo declarado por el padre Numa Molina, en torno a darle un calificativo tal vez a los denominados connacionales que ahora muchos denominan trocheros o que vienen o ingresan al país de manera ilegal o por las trochas. Esto de inmediato hizo un pronunciamiento por parte de la Congregación Jesuita apartándose un poco de esta expresión personal del padre Numa, porque aclaran pues que no debe haber una distinción, una etiqueta para con los venezolanos, sobre todo si estos regresan. Hablando de este tema, también el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que en los próximos días podría ponerse inclusive una privativa de libertad a las personas que ingresen al país de una forma ilegal. Lo cierto es que desde el gobierno nacional se ha dicho que estos denominados trocheros son los que han traído el aumento de la COVID-19 a nuestro país y de una u otra forma buscan contener el paso de estos connacionales de regreso a nuestro país por vías ilegales. Lo cierto es que piden la reapertura de las fronteras con los controles respectivos, con los denominados aislamientos, pero si ustedes creen que esto es mentira, preste usted atención a lo que está sucediendo en el área metropolitana, llámese el Distrito Capital y el Estado Miranda de nuestro país, la región capital. Se decía en días pasados por el diputado en el exilio José Manuel Olivares, que decía que el sistema de salud en la Gran Caracas estaba colapsado, llegó a su pico. Pareciera ser verdad porque el gobierno nacional, que no es extraño, lo explicaba yo hoy en la mañana en el programa de radio, porque eso también lo contempla el decreto de emergencia frente a la COVID-19 desde el pasado mes de marzo en Gaceta Oficial, pues que hay la posibilidad de tiendas militares o tiendas hospitales militares de campaña, como se le denomina, en zonas realmente afectadas. No es el primero ni el último país que utiliza estos mecanismos de control y de prestación de servicio a la salud. Bueno, en otros países del mundo que han habilitado otros espacios. En el caso de Venezuela, pues se ha anunciado que el poliedro de Caracas, en la Gran Caracas, pues será su estacionamiento, los espacios adecuados o diseñados por el gobierno nacional para que en los próximos días funcione un gran hospital militar en tiendas de campaña para atender ellos hablan de los pacientes asintomáticos de la COVID-19, pero lo cierto es que la región capital, por eso desde el pasado miércoles, una vez que se había iniciado esta semana de flexibilización, volvieron a la etapa 1, a la fase radical, debido al aumento en los últimos días de las personas infectadas con la COVID-19. Pedro. El proceso de... fíjense, ahí está el imponente poliedro de Caracas que hoy en día se convierte en un lugar ideal para albergar a personas que pudieran presentar síntomas de COVID-19 y que sus instalaciones serían adecuadas. Sin embargo, hay una cantidad importante de refugios o de lugares de atención que son criticados por parte de las personas que han tenido la experiencia de estar en estos espacios y dicen: yo prefiero pasar mi cuarentena encerradito en casa, con las atenciones respectivas, con las indicaciones para tal fin, pero jamás en medio de una situación tan incómoda, esperando con retraso los alimentos, medicinas y algunas atenciones que deberían realizarse oportunamente. De allí pues ante el número creciente de casos de COVID-19 en la Gran Caracas se decidió volver a la cuarentena radical. Es hora de la pausa, Gustavo, es hora de un nuevo negro, el segundo que mostramos en el día de hoy, cuando estemos de regreso a la parte final de nuestra edición de este fin de semana aquí en Falconía, Canal 6 de Internet. Estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar
saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. En transmisión, Falconía. No hubo ningún anuncio del presidente Nicolás Maduro así como que despertó la atención durante esta semana, ¿o sí? Bueno, estuvo desde el pasado miércoles cuando anunció la fase, el regreso a la fase 1 del área metropolitana del país, de Caracas, y la restricción ciertamente de circulación dentro del territorio del área metropolitana. Ya vamos para 11.000 casos, Gustavo. O sea, esto fue una cadena creciente en un abrir y cerrar de ojos. Hace 3 semanas teníamos 2.000 casos, Gustavo. Entonces, lo que sí nos ha llamado la atención es que, y lo puedo recordar porque yo hice una mudanza, yo me mudé de residencia en el mes de marzo y mi vecino no lo conocía. Y cuando ahora en cuarentena. Exacto, no lo conocía, pero y sí notaba cuando iba, veía que las botas o los zapatos estaban afuera de la casa, o sea, había cierto temor o cierto cumplimiento a las recomendaciones de salud que se hacían. Ahora no, pasa con su bota. Mira, mi vecino también lo hizo, pero no sé si le pasó al tuyo, pero le robaron las botas. Ah, bueno. Lo dejaba al frente de la casa y pues manos hicieron de las suyas un bastoncito y le llevaron las botas. Lamentablemente, repetimos, estas cosas que suelen pasar. Hay 2 casos de falconianos que murieron en el vecino país. Uno en Colombia, bueno, los 2 en Colombia. Los 2 en Colombia. Uno a manos de supuestamente la guerrilla. Un muchacho que me contaba, un familiar que se fue, que tuvo la osadía de a los 10 años irse a Caracas solo, de transporte en transporte, y llegó en Caracas. Cuando de repente le avisaron a la mamá, no, el muchachito está en Caracas, vénganlo a buscar. ¿Cómo va a ser? Se fue en autobús. Bueno, antes de cumplir la mayoría de edad, este muchacho se fue solo a Colombia e ingresó a la guerrilla. Al parecer hubo una situación desconocida, me imagino un choque de caracteres o pisó la raya, no actuó debidamente y lamentablemente su muerte estaba prácticamente anunciada, o no sé si es que se quería separar de la guerrilla, y esto es como las drogas, pues que el que cae allí pues difícilmente No, sale. puedes quedar, y hay una nota también que reporta, Pedro, que el 78% aproximadamente de niños que han abandonado la escolaridad o los estudios en las zonas rurales fronterizas en nuestro país y presuntamente pues asumen que pueden haber formado parte a las filas de la guerrilla. Es lamentable de esto suceder porque hasta ahora este flagelo, como así se puede denominar, lo conocemos tal vez del lado del vecino país, de Colombia y de otros países en Latinoamérica, en Sudamérica, que ya sabemos lo difícil y lo tedioso, y hablemos que son a veces paramilitares o acciones paramilitares al mando o en contra incluso del propio gobierno. Tienen sus propias leyes y muchos de ellos pues manejan algunos controles ilícitos dentro de la supervivencia propiamente dicho, como el asalto, como el secuestro o inclusive el tráfico de drogas en un momento determinado, según lo ha reseñado notoriamente la prensa internacional. Ojalá que no, y ojalá que estas noticias no sean ciertas, es lo que nos preocupa cuando leemos estas informaciones y lo comunicamos tal como lo leemos.
El caso se registró en torno a un muchacho que apenas llegaba a 19 años y era oriundo del municipio Falcón. Y el otro caso de un venezolano muerto en Colombia ocurrió en Río Negro, donde un joven de 25 años, nativo del municipio de Los Taques, residenciado en Querolandia, pero que se fue junto a su mamá y sus hermanas hace 6 meses al vecino país, pues decidió bañarse en una quebrada y la quebrada pues tenía un hundimiento que él no supo medir. Se le cayó el jabón con el que se estaba bañando, intentó sumergirse al fondo de la quebrada y nunca salió de ella hasta que el cuerpo de bomberos, cuando fue avisado, logró sacar su cuerpo sin signos vitales, víctima precisamente de inmersión. Otro caso que se registró ayer jueves en Panamá fue después de 8 días de una lamentable agonía. Una coreana murió tras haberse quemado al menos 70% de su superficie corporal tras un accidente doméstico ocurrido en su residencia. De hecho, hay involucrados un niño y una dama, tía de la hoy Oxisa, y están hospitalizados, uno en Panamá y otro en Texas, Estados Unidos. Lamentables hechos que involucran a venezolanos, a falconianos muertos durante esta semana. Y hablando de hechos, vamos a hacer un repaso a los hechos más importantes en las informaciones internacionales y que de una u otra forma afectan a nuestro país. El caso del comerciante del barranquillero Alex Sack, detenido en Cabo Verde por la justicia internacional, que sobre los últimos días del pasado 12 de junio, una vez que fue detenido, pesan una serie de acusaciones, inclusive ha cobrado centimetraje en torno a que Alex Sack quiere colaborar con los Estados Unidos. Según la nota, estaría haciendo contactos con la justicia de Estados Unidos a cambio de una sustancial reducción de la pena que le espera dentro del proceso que se le sigue en este país por el delito de lavado de activos. Dicha información se produce en el mismo día que se vencía el plazo para que la defensa de Saad presente la primera apelación a la decisión tomada por el Ejecutivo de Cabo Verde de enviarlo a Estados Unidos. Otra reacción en torno a esta situación del comerciante barranquillero Alex Saad dice que Ulises Correa ex Silva, primer ministro de Cabo Verde, se pronunció sobre el arresto del barranquillero Alex Saad el pasado 12 de junio y sobre la decisión de la defensa de Saad de llevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Al ser abordado en la mañana por la prensa de su país, el funcionario dijo que no iba a dar detalles del proceso, sin embargo manifestó que están listos a argumentar las actuaciones de Cabo Verde si son llamados a instancias internacionales. Es un proceso que está bajo decisión judicial, por lo tanto esperaremos y en el momento correcto Cabo Verde hará algún comentario si esto sucede, refiriéndose al anuncio de la defensa del agente especial del gobierno de Nicolás Maduro de proceder en contra de Estados Unidos y de Cabo Verde. El argumento es el mismo que se ha usado en todos los procedimientos de la defensa, que Saad iba en misión diplomática a conseguir alimentos y medicamentos de cara a la pandemia y fue arrestado ilegalmente violando su inmunidad en Cabo Verde. Me he dado cuenta que este es un personaje, Alex Naim Saad. En días pasados lo declaraban en el diario El Nacional que estaba molesto porque en la prisión donde estaba había muchos mosquitos, había muchos zancudos y él no le gusta dormir así. Unas imágenes también se veía esposado, todo esto tiene relación sentimental con una venezolana, ¿sí? Muy bonita por cierto, sí, la esposa, la pareja de este comerciante barranquillero. Lo cierto es que, repetimos, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y el juicio pues sigue en Cabo Verde, o sigue detenido en Cabo Verde a las instancias internacionales, al punto de que se hablaba esta semana también de que pagaría o pasaría parte de su defensa privada el ex juez español Baltasar Garzón. Oye, hay que tener dinero para pagar una defensa de este tipo, una persona de reconocida trayectoria judicial en el ámbito internacional, para prestarse entonces a la defensa de este comerciante barranquillero que se encuentra detenido en Cabo Verde. Otra imagen también que fue noticia en el día de hoy es la del rey de España, Felipe VI, que en un acto contra la COVID-19, pues teniendo todos los protocolos al respecto, veía el distanciamiento entre cada uno de ellos, pero allí, al lado de él, en el protocolo, su hija, la princesa Leonor, se le acerca muy discretamente y le recuerda: papá, no tienes el tapaboca. Y allí él hizo un gesto, escuchó a su hija y de inmediato se sacó el tapaboca que lo tenía guardado en el traje. Casi nada, en pleno acto protocolar, obviar
el uso del tapabocas tan obligatorio en materia internacional, sobre todo en los actos públicos. Pero repetimos, fue un video que está circulando por las redes, que se ha hecho viral, pero muestra un gesto muy bonito por parte de la hija de una forma muy educada y del padre de hacerle caso. Y de inmediato se hizo viral por el reconocimiento de no portar el tapabocas en un acto tan importante como este. Pedro, el buque de Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Como metiendo miedo, como diciendo, retándolo, como manera de plantarse y diciendo, yo estoy aquí, vamos pues. Está todavía en aguas internacionales, no ha entrado obviamente a aguas venezolanas, pero eso ha despertado y llamado la atención y la reacción de inmediato, como era de esperarse, tanto por el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, por parte del Gobierno Nacional, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien dijo estará presto a toda la Fuerza Armada Nacional a guardar nuestra soberanía. Ya para cerrar, nos acaba de llegar una información de que el equipo Bravos de Margarita fue intervenido, el equipo de béisbol profesional, y quizá el gobierno nacional estaría tras esta intervención. Recuerdo que el equipo pertenece a un magnate venezolano, Tobías Carrero Nácar, quien poseía un circuito de emisoras de radio, una firma de aseguradora y propiedades en el Estado venezolano. Desconocemos qué pudo haber incidido para que el equipo Bravos de Margarita fuese arrebatado, y de seguro si lo vinculan al gobierno y lo sabe Estados Unidos, lo van a sancionar. Bueno, en todo caso no sabemos si va a haber temporada este 2020. Bueno, todos estamos a la espera de cómo se desarrolle, porque en la palestra pública también ha sido noticia esta semana diversos países que dicen tener ya la vacuna y la gente está esperanzada, como que diciendo ya llegó y tenemos la vacuna. Se habla de Oxford, se habla de Rusia, se habla del propio Estados Unidos, pero lo cierto es que todavía no hay la certeza de ninguna de ellas. Seguro estamos que todas las potencias están tras la búsqueda de esa solución para esta terrible pandemia. Con esta información nos despedimos, deseándoles nuevamente a todos los niños feliz día este domingo. Pásenla bien en compañía de todos sus familiares, rodéenlos de amor. A lo mejor consíentelos en casa o esas ricas comidas que les gustan a nuestros chiquitines. La mejor forma de alegrarlos y acompañarlos este domingo, Día del Niño. ¿Todavía tienes niños pequeños? Sí, Emmanuel David, él es el que... Celebrar el Día del Niño con Emmanuel. Con Emmanuel, con Javier, bueno, con todos. Es que todos son niños, ¿vale? Para ti van a crecer, van a tener más de 30, 40 años y seguirán. Son tus niños. Así es, igual que para mí, para mi mamá y para mi papá, yo soy su hijo mayor, pero más chiquito. Y de repente Dani José, y de repente Rosemary Dayana, que no está entre nosotros. Y así con todos y cada uno de quienes conformamos y quienes llevan ese niño. Aunque el niño de Iván Ortiz es muy extraño, ¿no? El de Natalia está muy claro, ¿no? Pero el de Iván Ortiz es muy extraño ese niño. Por cierto, hoy no hizo las suyas ese niño de Iván Ortiz, porque la semana pasada sí nos hizo una travesura nosotros aquí al aire. Sí, bueno, pero que hoy Natalia estaba en la dirección de cámara. Vamos a despedirnos, no vaya a ser que a la última hora Natalia haga algo por allí. ¿Alguna travesura? Se va de vacaciones Nati hoy. Con razón, todo está saliendo perfecto. Mire, hasta el tiempo nos lo midió. Se va Nati hoy de vacaciones. Felices vacaciones y a todos ustedes, feliz fin de semana. La invitación a ver la reposición de nuestro programa, sábado en horas del mediodía, sábado en horas de la tarde, domingo al mediodía y domingo en horas de la tarde. Feliz fin de semana. Chao.